Hola, como discutimos en la primera lección, Puerto Rico pasó a manos de los Estados Unidos como consecuencia de la Guerra Hispanoamericana y de la firma en agosto de 1898 del Tratado de París o el Tratado de Paz. En ese tratado se otorgaba el dominio a los Estados Unidos sobre todas las colonias de España en el mundo, incluyendo a Puerto Rico, como indemnización por los daños sufridos por el primero en la guerra. La invasión de Puerto Rico, sin embargo, ocurrió antes del tratado y antes del fin de la guerra. Por lo tanto, Puerto Rico tuvo, al principio de su relación con los Estados Unidos, un gobierno de ocupación militar que se estableció a partir de la declaración del general Nelson A. Miles, que dirigió la invasión de Puerto Rico, hecha en la ciudad de Ponce el 28 de julio de 1898. Miles decía en su proclama que Estados Unidos otorgaría a Puerto Rico los privilegios y bendiciones del sistema y las instituciones liberales del gobierno de los Estados Unidos. Los puertorriqueños, por lo tanto, además de dar la bienvenida de una forma pacífica a la invasión, tuvieron también la expectativa de que, siendo Estados Unidos una nación nueva, formada en los principios liberales de democracia y libertad, esas mismas libertades llegarían a Puerto Rico tempranamente. De hecho, el liderato político del país asumió la anexión de Puerto Rico como un estado de la Unión como su programa político. Todos los partidos políticos y los líderes políticos de la época, por un tiempo, aunque breve, estuvieron a favor de la anexión. El gobierno militar duró desde agosto de 1898 hasta abril de 1900, un año y medio. En el gobierno militar ocurrieron las primeras reformas políticas y de gobierno que todavía sobreviven hasta nuestros días. Por ejemplo, el gobierno militar estableció niveles de salubridad pública y también de un sistema de educación pública y estableció también instituciones del derecho norteamericano que no existían bajo España, como la figura del habeas corpus en los juicios criminales y la figura del divorcio, tan popular hoy día en Puerto Rico. El primer gobernador militar bajo el régimen norteamericano fue el general John R. Brooke. Brooke estableció las primeras pautas de relación con el liderato político de Puerto Rico e igualmente tuvo los primeros encontronazos con los líderes de la época. El liderato político de la época se dividió a partir de las diferencias entre Muñoz Rivera y Barbosa en el grupo de los muñozistas y los barbosistas. El primer partido político bajo la dominación norteamericana se fundó en el año 1899, lo fundó José Celso Barbosa y se llamó Partido Republicano, copiando así el nombre del partido que estaba en el poder en los Estados Unidos al momento de la invasión. Luego, en 1900, Luis Muñoz Rivera fundó el Partido Federal Americano. Con su nombre establecía la agenda pro-anexión del partido de Muñoz Rivera. Pero en el fondo, las divisiones no se debían ni a ideología ni a nombre del partido, sino a la forma de ver la política y el desarrollo político de Muñoz Rivera y de Barbosa. Todavía podríamos decir que los partidos políticos de Puerto Rico en nuestros días son muñozistas y barbosistas. Una de las primeras decisiones del gobierno militar fue eliminar el gabinete autonómico y establecer fundamentalmente un gobierno por decreto como en cualquier lugar militarmente ocupado. Esas reformas trajeron descontento en el liderato político puertorriqueño que paulatinamente fue desilusionándose en cuanto a lo que Miles había dicho en su proclama de libertades y privilegios de las instituciones liberales de los Estados Unidos. El primero en desencantarse fue Luis Muñoz Rivera, que decidió disolver el Partido Federal Americano y no fundó inmediatamente ningún partido. En el próximo video te voy a explicar cuál fue el primer desarrollo constitucional bajo el gobierno norteamericano luego del gobierno militar.